Alabado sea el Señor. Amén. A su nombre. Alabado sea Jesús. Apocalipsis 4:1. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Siga leyendo usted. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en su trono que y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como mar de vidrio semejante a plata, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante de Dios. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Que hoy tu palabra penetre hasta lo profundo de todo nuestro ser y que a ti no vuelva vacía, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. A veces se hace necesario repetir las mismas cosas. En cierta oportunidad, Pablo, dirigiéndose a una iglesia en particular, primer siglo de nuestra era, dijo que para él no era oneroso, pesado repetir las mismas cosas, porque cuando se olvida uno de algo, es necesario que alguien más sea levantado por Dios para recordarnos lo que hemos echado en el cesto de la basura, o lo que hemos olvidado, o aquello sobre lo cual ya hay telaraña. Es necesario hacerlo. Hoy es un día para traer a la memoria un montón de cosas que el Señor ya nos ha enseñado y que hoy nos trae a la memoria para que nosotros meditemos profundamente en estas cosas y no las tengamos como livianas o profanas o cosas comunes y corrientes. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Otra versión bíblica dice: después de estas cosas vi y he aquí una puerta que había sido abierta y permanecía abierta. Cuando leemos la expresión después de estas cosas, estamos hablando del capítulo 4. El capítulo 4 marca el inicio de algo, de una fase diferente en el libro de Apocalipsis. El contenido de los capítulos 1, 2 y 3 está relacionado con cosas que tienen que ver con 7 congregaciones que existieron históricamente en el primer siglo de la era cristiana, en lo que hoy en día corresponde al país de Turquía. Así que capítulos 1, 2 y 3 hablan de las cosas en la tierra, en tanto que el capítulo 4 apunta a algo distinto. El escenario, pasamos del capítulo 2, del capítulo 3, tierra, pasamos a un escenario distinto, a un panorama diferente. Aquí es
Juan llevado en el Espíritu al cielo mismo. Se le abrió la puerta y él ingresó y empezó a ver, porque fue llamado para que viera y para que se le revelase y para que él compartiese la revelación de Jesucristo el Señor. Dice, he aquí, la expresión he aquí una puerta abierta, he aquí es enfática en el original griego, es una exclamación enfática usada para llamar la atención al que está viendo, a quien se le va a mostrar o al que va a leer el asunto revelado. Pasa de tratar con asuntos en la tierra y en el capítulo 4 abruptamente pasa al cielo mismo. El escenario es celestial. Aquí la puerta abierta, de la cual habla Apocalipsis, se refiere a la entrada de Juan a la revelación misma del Señor. Y dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo. Seguramente la expresión y la primera voz, aquí voz, seguramente se refiere a la voz mencionada en el capítulo 1:10. ¿Quién me lee Apocalipsis 1:10? La voz. Pues bien, la expresión, la frase, la voz que aparece en 4:1 se refiere exactamente a lo mismo que se refiere a Apocalipsis 1:10, la voz. Siendo así, entonces la referencia es a Jesucristo el Señor. Vamos a leer entonces Apocalipsis 1 del versículo 11 al versículo 18. Gracias, hermano. Entonces, la voz de la cual se habla aquí es la voz de una persona. Sin embargo, el efecto es como el de una trompeta. Cuando alguien hace sonar una trompeta, toca una trompeta, el sonido es bastante fuerte, muy fuerte, bastante fuerte, bastante sonoro. Y parece que el eco de la trompeta queda en el oído durante cierto buen tiempo. Así que el efecto de la voz que le hablaba Juan es el efecto de una trompeta. Así como la trompeta ejercita o ejerce cierto efecto, cierta influencia en el oído de quien la escucha, de igual manera Juan recibe el impacto de la voz que le hablaba el Señor Jesucristo mismo hablándole a Juan. Así que, de esta manera, el sonido de la trompeta se utiliza para destacar la autoridad de la voz del Señor Jesucristo, de la voz del único y verdadero soberano, de la voz del que habla con autoridad a Juan. El efecto de la trompeta aquí se refiere a la autoridad con la cual el Señor le habla a Juan y nos habla a nosotros por extensión. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor que habla. Él nunca se queda con la boca cerrada. A su nombre. A su nombre. Trompeta. ¿Por qué a mí me interesa hablar de trompeta? Porque la Biblia dice en el capítulo, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, que se tocará trompeta.
con voz de mando, con voz de arcángel. Así sonará la trompeta. Si el efecto de la trompeta nos lleva obligatoriamente al efecto de la voz del Señor hablándole a Juan y hablándote a ti y hablándome a mí. Cuando el Señor habla así es porque el asunto que Él trae a colación es de una importancia inmensa. Y yo creo que es necesario que la iglesia vuelva a escuchar esa voz y se estremezca hasta los tuétanos para poder entonces entender, comprender a cabalidad la trascendencia, la importancia de los asuntos que tienen que ver con el reino de los cielos, asuntos que tienen que ver con la salvación del alma, propósito para el cual Cristo realmente murió en la cruz del Calvario. Ese es su grande propósito. Y nosotros como iglesia no podemos ignorar semejante grande propósito de predicar el evangelio tal cual Él es, y que el hombre y la mujer se arrepienten de su pecado y vengan a los pies de Cristo, y que la iglesia no vuelva atrás, sino que se proyecte en el único camino de paz y de gozo que el Señor nos ha prometido. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ese es el camino al cual nos ha llamado el Señor, no otro camino. Entonces, según Apocalipsis 4:1, ¿cómo pueden entender e interpretar mejor el uso de un instrumento musical, la trompeta? El uso que la Biblia hace de salpings, que es la palabra, el sustantivo griego bíblico, es un instrumento musical que usted y yo conocemos, que hemos escuchado. Trompeta, pero también aquí la palabra salpings tiene otro uso, otro propósito, hablarnos del acompañamiento sobrenatural de Dios a la iglesia y a cada uno de nosotros. O sea, en este sentido, el del acompañamiento sobrenatural, el de la presencia de su gloria en nosotros, con nosotros, para con la iglesia, la Biblia tiene muchas cosas que decir al respecto y vamos a tocar estos puntos. Salpings o trompeta se usa en la Sagrada Escritura para hablar de actos de ángeles en la segunda venida de Cristo Jesús, Señor nuestro. Léase Mateo 24:31, por favor. Ahí se emplea el sustantivo salpings o trompeta. Es decir, sonará la trompeta y la voz se escuchará a donde tenga que llegar la voz. Número 2, salpings también se emplea en referencia al Sinaí, monte de Sinaí. Vamos a Hebreos 12:19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Así era el terror que experimentó Israel, razón por la cual le pidieron, más bien le exigieron a Moisés que fuera él el que hablase con la voz, el que hablase con Dios, no ellos, por el temor. Obviamente temor fundado en su pecado. Tercero, salpings también se emplea de tal manera que habla de los actos en el período de juicios divinos que preceden a esto. Vamos a Apocalipsis 8. Versículo 2. Vivían los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Pasemos al capítulo 9, versículo 14. 9:14 de Apocalipsis. Diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahí en esos versículos que la hermana nos ha leído gentilmente aparece la palabra salpings en el idioma original griego koiné, con un uso un poco diferente literalmente al de una trompeta. 4.
de una llamada a Juan a la presencia de Dios, y ya lo leímos, pero vamos a repetirlo. Apocalipsis 1:10. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como la de trompeta. Léase nuevamente Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta, que hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y número 5, el aspecto que la Biblia toca concerniente al uso, al empleo del sustantivo salpings, trompeta. Aquí se habla de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de los que hayan quedado vivos en el momento del rapto o arrebatamiento. Vamos entonces a 1 Corintios 15:52. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Alabados al Señor. En 1 Corintios 15:52, la expresión la última trompeta es una alusión, es una mención militar con la que estaban familiarizados los lectores griegos. Y posiblemente aquí hay una alusión, hay una referencia a Números 10, libro de Números, Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 10, de los versículos 2 al 6. Vamos a leerlo. Hace 2 trompetas de plata, de obra de martillo laceradas, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Gracias, Señor. Vamos a hacer una pequeña conclusión acerca del uso de este instrumento musical. Se usaba no solamente para música, sino también para convocatorias. Una manera fácil de convocar a alguien. Había una especie de código, de señal, de acuerdo entre todos, para que al sonar de la trompeta todos supiesen cuál era el mensaje que se estaba enviando. La trompeta, entonces, bíblicamente hablando, se usaba ¿para qué cosa? Para anunciar convocatorias públicas. Vamos a Nehemías 4:20, libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. La ocasión es esta. Los samaritanos, cuando el pueblo judío regresó de su exilio de 70 años, tal cual lo anuncia capítulo 25 de Jeremías, al oír el regreso de sus hermanos, los judíos, los samaritanos, formaron una conspiración para sorprender a los judíos, para derribar su obra, para dispersar e intimidar a los edificadores. Cuando los samaritanos escucharon acerca de la presencia de los judíos, el periplo fue diferente. Empezaron con burlas hacia ellos, burla hacia los edificadores del templo. Luego fueron amenazas y luego se fueron a las acciones. Así hace el enemigo contigo y conmigo y con la iglesia en general. Amenazas. Muchas veces hay muchas amenazas. A veces la conspiración da un paso hacia adelante y procura de una u otra manera tomar armas en la mano, cualquiera que ésta sea, para venir contra nosotros. Y lo mejor de todo no es la conspiración. Lo mejor de todo no son los samaritanos modernos,
oponiéndose a la obra que el Señor ha puesto a nosotros. Lo mejor de todo es que el Señor pelea cada batalla nuestra y golpea la mejilla de los que se levantan contra nosotros injustamente. Yo sé que el enemigo inquiere iniquidad y hace una indagación exacta, y profundo es el pensamiento del enemigo como profundo es su corazón, pero la ruina espera al que se levanta contra los hijos de Dios. Amén. Llegará un momento en el cual la ruina ha de tocar la vida de los que contra ti se levantaron fuera de la voluntad del Señor. El Señor lo permite, por un lado, para que usted sea adiestrado en guerra espiritual. Como dice el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones de las tinieblas. Y por otro lado, trata con tu fe, trata con tu amor por el Padre eterno. Hace lo uno sin dejar de hacer lo otro. Y la ocasión en los tiempos de Nehemías no fue la excepción. La obra realmente era compleja, la de reedificar el templo. Era una obra grande y compleja. Y había cuadrillas de trabajadores alejados una de otra, porque la obra era compleja y era ciertamente grande. Nehemías siempre tenía una trompeta al lado de él. Siempre cargaba con una trompeta. Cuando era necesario la hacía tocar y ya el pueblo sabía qué significaba eso. Para poder dar la alarma, él tocaba la trompeta. Cuando se sabía que un destacamento, una cuadrilla estaba siendo atacada, se hacía tocar la trompeta para que el resto del pueblo fuese a ayudar a aquella cuadrilla en particular. En los tiempos de Nehemías fueron tiempos angustiosos. Gente enemiga de la obra de Dios se levantó. Gesem, Sanballat y otros tantos se levantaron. Y modernamente todavía hay ese espíritu, está presente en otros personajes, pero puedo decir que hay todavía Gesem, que todavía hay Sanballat, que todavía los hay, enemigos de la obra del Señor. Enemigos tuyos y por ende enemigos de la obra del Señor y por ende enemigos de Jehová. Número 2. La trompeta se utilizaba para preparar juicios. Vamos a Joel 2:1, libro del profeta Joel 2:1. Profeta menor, Joel capítulo 2 versículo 1. Tocar trompeta significa dar la alarma de una guerra que viene. Jehová es Dios de guerra, varón de guerra. La expresión Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, ¿a qué cree usted que se refiere? Que más son los ángeles que los demonios, que más son los ángeles que nos ayudan y nos guardan que los enemigos que se enfrentan a nosotros. ¿Eh? Alabados al Señor. Vamos a números 10. Vamos a releer números 10. Gracias, Señor. Números 10, del 2 al 6, una vez más. Hace 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los militares de Israel. Y cuando tocaren alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaren alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Gracias, Señor. Oseas 5:8, libro del profeta Oseas, profeta menor. Oseas capítulo 5, versículo 8. Tocar bocina en Gaba, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabel, tiembla, oh Benjamín.
Amós 3:6, libro del profeta Amós, profeta menor, Amós 3:6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Así que el uso de la bocina o de la trompeta en el antiguo Israel para llamar a convocatorias, para anunciar convocatorias públicas, es un recordatorio para la iglesia del Señor. Lo que hace el Señor es convocarnos, llamarnos, y con voz de trompeta viene hablando. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos bien. El asunto no es que el Señor sea mudo, sino que nosotros nos hemos vuelto sordos, porque no escuchamos su voz. En la naturaleza, en la sociedad, y de diversas maneras, el Señor sigue hablando a nuestra vida y hace sonar la trompeta. Y reitero, no es que el Señor sea mudo, sino que en muchas ocasiones nosotros nos volvemos sordos. El oficio de hacer tocar la trompeta, de anunciar, de advertir, es sacerdotal. En el orden antiguo, en la dispensación de la ley o pacto sinaítico de unos 1500 años de duración histórica, le correspondió a la tribu de Leví, escogida por Dios para el oficio sacerdotal, le correspondió a los entes de Leví el asunto sacerdotal. Y parte de este oficio sacerdotal era el hacer tocar la trompeta, el anunciar, advertir, exhortar, hablar, enseñar al pueblo acerca de un montón de cosas que tenían que ver con el pecado dentro del pueblo, la indiferencia hacia Jehová, la infidelidad hacia el Dios del cielo que los había sacado de Egipto de dura servidumbre, o acerca de la invasión de un posible y potencial enemigo. De una u otra manera, la trompeta era un asunto importante en la vida física, social, militar y espiritual de Israel. Para nosotros es un llamado sacerdotal. Y cuando hablo de sacerdocio, hago alusión al sacerdocio levítico durante la ley o dispensación de la ley o pacto sinaítico. Este pacto fue dado por Vetusto, por Antiguo, y estamos en la dispensación de la gracia. En la gracia no hay ninguna condición parentética para ser sacerdote. En Israel era necesario ser descendiente directo de Aarón para poder ser sacerdote. Por eso digo, era obligatoria la presencia parentética, es decir, ser pariente de o descendiente de Aarón. En cuanto a Dios se refiere, capítulo 5 en adelante del libro de Hebreos, la única condición es realmente nacer de nuevo y ser constituido un sacerdote en cuanto a Dios se refiere. En cuanto a Dios se refiere, la única condición es que el hombre se arrepienta, pida perdón, venga a los pies de Cristo y que el Señor lo llame a servirle. Así que el sacerdocio durante la dispensación de la gracia involucra a todos los nacidos de nuevo, desde el más viejo hasta el más nuevo, desde el más antiguo en el Evangelio hasta el recientemente convertido al Señor. Somos sacerdotes en cuanto a Dios se refiere. Por ende, la labor de hacer tocar la trompeta, en este caso significa la labor de alzar la voz, dar la voz, exhortar, combinar, mover, es de corte sacerdotal y nos corresponde absolutamente a todos nosotros. Ay de ti, sacerdote de Jehová, ay de ti, sacerdotisa de Jehová, si viendo el pecado y viendo el mal no das la voz al interior de la iglesia, porque el Señor de ti lo va a demandar. Te ha dado una voz como de trompeta, y así como la trompeta se empleaba para llamar la atención sobre un asunto en particular, el Señor de igual manera nos ha dado una voz, nos ha dado su palabra, para que del poder del Espíritu demos esa voz y traigamos noticias al interior de nuestra casa, al interior de nuestra propia vida y al interior de la iglesia. ¡A su nombre! Labor sacerdotal es la de ver el peligro, verlo venir y dar la voz, ver el peligro y dar la alarma. Número 3, ¿para qué se usa la trompeta? ¿Para qué se utilizaba? Para producir reverencia y temor. Vamos a Éxodo 19:16.
Éxodo 19:16. Al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Aquí hablar de sonido de bocina es usar un sinónimo de sonido de trompeta. O de corneta, trompeta, bocina. Da igual. Reverencia y temor de la grandeza del ser que te dio la vida a través de tus padres, que ha traído salvación y vida eterna y que te quiere llevar al cielo eterno para que tú con Él estés para siempre. Y lo terrible de esto es que a veces nosotros dudamos de la fidelidad, del poder, del amor, de la misericordia, de las bondades, de las clemencias del que nos tomó por hijos. Y en un segundo dudamos. Y cuando dudamos de la fidelidad, del poder del que nos ha redimido, allí le llamamos mentiroso. Allí tenemos por inmunda, por prosaica, por común y corriente la sangre del Cordero. Allí insultamos al Espíritu Santo, cuando nos atrevemos a creer lo que no existe, es decir, cuando dudamos del Señor y creemos lo que está ocurriendo alrededor nuestro, cuando escuchamos voces que no vienen de Dios, cuando creemos las circunstancias que nos rodean, cuando ponemos la mirada excesivamente en detalles de lo que nos rodea. Cuando eso hacemos, nos volvemos inútiles, torpes e inmerecedores del llamamiento que el Señor nos ha hecho. Hay que creer al Todopoderoso. ¿Por qué no aplaudas al Señor que viene pronto? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Allí donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde esté la iglesia, en el momento del rapto, allí llegará la potencia de la gloria de Jehová, resucitando a los muertos en Cristo primero, y luego en un abrir y cerrar de ojos, los que hayamos quedado vivos hasta el momento del rapto, seremos levantados y nos encontraremos con nuestros hermanos en la fe, en las nubes. El encuentro en el rapto es en las nubes. Alabado sea el Señor. No pierda esta oportunidad, no pierda este encuentro por nada de lo que la vida te pueda ofrecer. No hay nada en este mundo, no hay nada en esta sociedad, no hay nada en Hollywood, no hay nada en ningún reino de este mundo que se pueda comparar con la gloria eterna que en nosotros pronto ha de manifestarse. Así que con estas palabras te exhorto, y con estas palabras exhorta a tu hermano y dile: no pierdas la oportunidad única que el Señor te ha dado, la vida eterna. No es un paseo, no es una finca, no es un matrimonio, no son los hijos, no es el esposo, no es la esposa. Más que eso, es la gloria eterna. La gloria eterna. Alabado sea el Señor. Pues bien, el resumen, el sumum del uso de la trompeta en la palabra es convocatoria. Es la palabra, convocatoria. Y la convocatoria es al arpazo. Eso es con H, arpazo. Es la palabra en griego bíblico empleada para referirse a arrebatamiento, rapto, arpazo. Convocatoria. Porque cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo se levanten primero, allí se cumplirá la palabra. Convocatoria. Seremos convocados de toda la faz de la tierra. El que murió primero en Cristo y luego el que haya quedado. Convocatoria. Se tocará la trompeta y los de Cristo se levantarán. Alabado sea el Señor. ¡A su nombre! Vamos a leer. Ahora vamos a ponernos un poco más solemnes, graves, sobrios. Vamos a Mateo 7:21. Todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue leyendo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizábamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Alabado sea el Señor. De manera muy ligera, irresponsable, no cristiana, no evangélica,
Hay algunos que, habiendo leído la palabra en el pasaje que la hermana gentilmente nos ha leído, pasan por alto el hecho de que hay una alusión directa por Jesucristo el Señor a la iglesia. La palabra iglesia no se menciona allí, sin embargo, la iglesia está presente en la declaratoria del Señor. Lo primero que Jesús hace es decir, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí aclara algo que sabemos, pero lo tenemos medio oculto, no lo compartimos, no lo predicamos y a veces no lo creemos. Que hay muchos en las iglesias y fuera de ellas que dicen Señor, Señor, hablan de Jesucristo, hablan del Señor, buscan del Señor cuando tienen una necesidad de un milagro, de una sanidad, de un portento, de un trabajo. Sin embargo, alabado Jesús, no tienen a Jesucristo como Señor y parece un juego de palabras, pero no lo es. Algunos tienen a Cristo como el sanador, que sí sana, como el Salvador Redentor, que sí es nuestro Salvador, que sí es nuestro Goel, pariente Redentor. Algunos tienen a Cristo como el proveedor, Jehová Jireh, y pide y el Señor sí provee más abundantemente de lo que nosotros a veces hemos pedido o esperado. Algunos tienen a Cristo como aquel que pelea nuestra batalla, y Cristo pelea nuestras batallas, eso es cierto, pero no todo el mundo en la iglesia tiene a Jesucristo como Señor, porque decir al Señor, Señor Jesús, es decirle, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres el que pelea mi batalla, tú me defiendes, pero tú también eres mi dueño, porque el precio lo pagaste en la cruz del Calvario. Entonces, decir Señor Jesús es decir, yo te pertenezco, tú pagaste el precio, tú me compraste, yo te pertenezco y tu espíritu me anhela celosamente. Por lo tanto, a ti te es lícito hacer en mí y conmigo lo que tú quieras. Yo puedo adelantar, anunciar, decir algo, y es que por mucho que yo no entienda lo que el Señor hace en mi vida, yo sé que todo lo que viene de Él tiene el sello de la perfección y de la bendición. No hay nadie en esta tierra que me haya amado más de lo que me ama el Señor Jesucristo. Ni papi, ni mami, ni abuelo, ni tatarabuelo, ni antepasado. No hay nadie que me haya amado más de lo que me ama el Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que de Él viene para mí, regaño, disciplina, sea lo que sea, tiene el sello de la perfección, tiene el sello de la bendición. ¿Amén o amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que a partir de ahora, lo que el Señor empieza a hacer con tu vida, no maldigas, no reniegues, aun cuando no emplees el verbo maldecir, tú maldices cuando dices cosas que no vienen de Dios. Cuando te quejas amargamente en la cocina, en el baño, en la habitación, de vuelta a la iglesia, de vuelta a la casa, aún sin hablar, el Señor te escucha. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no así? Pero yo no entiendo. Y te refugias en tú, yo no entiendo, para usarlo como excusa y venir contra el Señor. Y allí te va a ir mal. Vas a retrasar el plan de Dios y la bendición de Dios para tu vida. ¡Muérete ya! Y que viva Cristo en tu vida y que se haga la voluntad del Señor en tu vida, aun cuando duela, aun cuando no lo entendamos. Hoy hay una herida, el Señor la venda, hay dolor, pasa el tiempo y tenemos que dar gracias al Señor porque vendó nuestras heridas. ¡A su nombre! ¡Aplauso a la gloria de Jehová! Convocatoria de la lección que nos deja el uso de la palabra salpings, trompeta, a lo largo y ancho de la Sagrada Escritura. Pero Mateo 7:21 nos aclara algo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay quienes predican la palabra, hay quienes enseñan la palabra, hay quienes escriben libros y sin embargo no son de Dios. Su corazón no se lo ha entregado al Señor. Hermano, es una contradicción. No lo es. En el círculo íntimo de los discípulos del Señor había uno que siempre tuvo corazón de diablo, Judas. Y hasta última hora el Señor extendió su amistad hacia él. El día previo, la noche previa a su crucifixión, no fue adelante de todo el mundo para denunciarlo a él y decirle a la guardia del sumo sacerdote quién era a quien tenía que aprehender.
El santo y seña fue un beso. Antes del beso el Señor que le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Amigo, ¿a qué vienes? Extendió hasta última hora su amistad. Así que no es contradictorio. Quienes hemos conocido durante mucho tiempo, antes de llegar nosotros al Evangelio, ya ellos habían llegado, tenían tiempo en el Evangelio, ocasión para predicar, pero muchos se han desviado, muchos se devolvieron. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. No se engañe, no te engañes, no te autoengañes. Si yo doy comida al pobre, vestido al menesteroso, si atiendo al que necesita mi ayuda, con eso acallo mi conciencia. Y resulta que no es así. No es así. Eso es necesario hacer, pero hay algo primero que es fundamental hacer: entregar el corazón, lo que llamamos corazón, entregárselo al Señor. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego da ejemplos, es la segunda parte de lo que la hermana nos leyó. Señor, pero en tu nombre, y hay una lista, en tu nombre hacíamos milagros, echábamos fuera demonios, hay una lista, y profetizaba. La primera es profecía. En tu nombre no profetizábamos, no echábamos fuera demonios, no hacíamos milagros, y el echar fuera demonios es una señal. Al final del Evangelio según San Marcos, que dice: y estas señales seguirán a todos los que en mí creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Así empiezan las señales a los que creen. Es decir, el echar fuera demonios aquí aparece como algo típico, característico de la iglesia, no del mundo. En tu nombre no profetizábamos. La profecía aparece en las tres categorías de dones. En el capítulo 12, versículo 6 en adelante de Romanos, como un don de Dios o don de gracia a los hombres. Efesios 4:11 aparece como don de Cristo o ministerio propiamente dicho, la profecía. Primera de Corintios capítulo 12 aparece también profecía como un don carismático o carismático. Aparecen las tres categorías de manera clara, nítida. Yo creo que está hablando de la iglesia, no del mundo. Y hacer milagros, el hacer milagros es un don de gracia, un don carismático, y pertenece a la categoría de dones de poder. Sanidad, fe, sanidad, milagros. Tenemos los dones de revelación, que son palabras de sabiduría, palabras de ciencia y discernimiento de espíritu. Luego a continuación aparecen los dones de poder, y reitero: fe, sanidades, milagros. Y por último, los dones de expresión oral o verbal, la palabra profética, el mensaje en lenguas y la interpretación del mensaje en lenguas. Así es que, habiendo dado este pequeño rodeo, puedo concluir según la Sagrada Escritura, no según mi idea o tu idea, que evidentemente la alusión en Mateo 7:21 es a la iglesia, y dentro de ella a quienes no hacen la voluntad del Señor. Vuelvo a preguntar: ¿quién será convocado? Porque la trompeta, en lo que hemos venido enseñando y compartiendo, habla acerca de, o se refiere a, convocatoria. Sonará la trompeta, serán convocados de los fines del mundo, de los 4 puntos cardinales, los de Cristo, la iglesia del Señor. Pues bien, según Mateo 7:21, no todos serán arrebatados, no todos participarán de la convocatoria santa que nos ha hecho el Señor. No todos participarán del rapto de la iglesia. Lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Mateo 7:21. Convocatoria. ¿Y quién será convocado? ¿Quiénes han de ser convocados al rapto de la iglesia? ¿Quiénes son llamados a participar en vivo y en directo, en calidad de muerto en Cristo o de uno que haya quedado vivo para el rapto? ¿Quién participará de esta convocatoria? ¿A quién convoca el Señor con el sonido de la trompeta? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que
Siga leyendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Gracias, hermana. Convocatoria. Trompeta es sinónimo de convocatoria. Alguien hará tocar la trompeta. Alguien convocará a la iglesia. De la cual convocatoria no todos van a participar, sino solo el obediente. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dese cuenta, mira alrededor, no ahora físicamente, pero mire, indague, inquiera en su alrededor las personas que dicen que son cristianas, que van a iglesia, que asisten a la iglesia, que andan con Biblia. Mírelos, obsérvelos, discierna y pregúntale al Espíritu Santo si son realmente de Dios o no lo son, porque no todo el que anda con Biblia es del Señor. Y no todo el que dice Señor, Señor le pertenece al Señor, sino el que obedece. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia, en última instancia, es la prueba inefable, el termómetro, la vara, la yarda con la cual medimos a los que se dicen cristianos y evangélicos. Si obedeces, eres hijo de Dios. Si no obedeces, no lo eres. No lo eres. ¿Quién será convocado? ¿Quién será convocado? ¿Toda la iglesia? No, no toda la iglesia. ¿Quién será convocado? El que pertenece a Jesús. Gálatas 5:24. ¿Quién será convocado? El que espera a Jesús. Filipenses 3:20, también Tito 2:13. ¿Quién será convocado? Aquel cuya ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20, 2 de Corintios 5:10. ¿Quién será convocado? El que se deja purificar por el Espíritu Santo de manera profunda. Primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3, y también Primera de Juan 1:7. ¿Quién será convocado? El que lleva una vida de santificación. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Seré convocado? ¿Serás convocado? ¿Seremos convocados? ¿Será que cuando suene la trompeta seremos impactados por la gloria de Jehová, o nos quedaremos en esta tierra? Vamos finalmente a Mateo 24. Mateo 24. Todo el mundo busque Mateo 24, ahí nos vamos a quedar. Mateo 24, del versículo 35 hasta el 39. Gracias, Señor. ¿Qué advertencia? La primera advertencia que nos hace la palabra a través de Mateo 24:35 es: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y lo que hemos estado anunciando, predicando, compartiendo es palabra del Señor, no palabra mía en particular, no palabra tuya en particular, sino palabra del Señor, que el Señor habrá de convocar desde los 4 puntos cardinales a su pueblo, a su iglesia, a los que esperando el advenimiento segundo de Cristo, aquellos que en lontananza veían al Cristo que habría de venir por segunda vez, murieron en el Señor. Ellos se levantarán primero, y todos los que hayamos quedado en el momento del rapto, al momento de hacer sonar la trompeta, seremos también alzados. Pablo dice en el capítulo 15 de 1 de Corintios: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. La iglesia será arrebatada, será llevada al cielo eterno en
resurrección y en transformación. Alabados al Señor. Como en los días de Noé. Una pregunta entre usted y yo. ¿Acaso los días de Noé no son en esencia parecidos a nuestros días? ¿Acaso la indiferencia hacia el Evangelio en los días de Noé no es exactamente en esencia la misma de la indiferencia en estos días nuestros? La forma como el hombre vivía la vida en esos tiempos, los compatriotas, congéneres de Noé, no andaban como andan nuestros congéneres y nuestros compatriotas, y aún muchos familiares nuestros, a la topa tolondra. Tengo ganas de comer, como. Tengo ganas de pelear, peleo. Tengo ganas de hacer lo malo, hago lo malo. La expresión casándose y dándose en casamiento significa que la vida social de ellos seguía impertérrita. Nada la alteraba, ni aun el anuncio durante largos 120 años del justo Noé. Fueron 120 años, hermano. No fueron 120 minutos o segundos. 120 años de construcción del arca, 120 años de predicación del mismo mensaje. No lo cambió, no lo hizo light. Arrepentíos. Viene un diluvio de aguas y a todo el mundo se va a llevar. Arrepiéntanse. No le creyeron. No le creyeron. Y hay gente en nosotros que no nos cree porque su corazón lo han endurecido, porque se complacen de continuo en lo malo, en lo inicuo, en lo perverso, en lo mundano. Su corazón no está en la iglesia, su corazón no está en el Evangelio, su corazón no es de Dios. Y anhelando, añorando y queriendo las bendiciones que el Señor da, ellos no se arrepienten de su pecado, sino que se complacen en Él y rechazan al Señor en su corazón. Fieras ondas del mar, nubes sin agua, así son. Los hemos conocido, algunos predicaban la palabra, algunos tenían un ministerio, un llamamiento, pero se echaron para atrás. Menospreciaron la sangre del Cordero, insultaron al Espíritu Santo de la gracia divina y se volvieron torpes, volvieron a su vómito como el perro y al lodo como la puerca. ¿Qué caracterizaba los días de Noé? En los días de Noé había violencia y corrupción. Y en nuestros días, mis queridos hermanos, el Heraldo y otros periódicos no anuncian la violencia y la corrupción que hay en nuestros días. Padres violando de manera consistente a sus propias hijas, tíos violando a sus sobrinas. Aquellos se durmieron, a aquellos se les predicó. Mediante el precursor Noé se les predicó que habría de llover. Y cuando yo leo el capítulo 2 del libro de Génesis, el libro de los comienzos, encuentro que en esos días todavía no había llovido, sino que un vapor de agua salía de la tierra y mojaba la hierba del campo. Así que a propósito, para prenderlos en su astucia, en su inmundicia, el Señor mandó a su justo, a su predicador, a su precursor Noé, a hablar acerca de lluvia cuando no había llovido todavía. Puso tropiezo delante de ellos. Como ahora muchos no creen nuestro anuncio, el anuncio de que Cristo viene pronto y que hay que prepararse en santidad para un encuentro en las nubes con el Señor. No creen el anuncio. Y empiezo por las iglesias. No empiezo por el mundo, sino por las iglesias. No creen en la eficacia de la palabra. Allá se les predicó lluvia y decían, lluvia, este enloqueció, quién sabe qué estará fumando o consumiendo. Pero no ha habido lluvia. ¿Y cómo va a decir que va a llover cuando no hay lluvia? Y ahora de igual manera dice, pero si Cristo ya vino, ¿cómo que va a venir de nuevo? Ya vino a nuestros corazones. Aquellos no creían, estos tampoco creen. El anuncio del justo Noé, del precursor Noé, no es creído. El anuncio de la iglesia precursora de la segunda venida del Señor tampoco es creído. Allá había incredulidad, aquí la hay.
En los días de Noé había violencia, corrupción. En los días nuestros también hay violencia y corrupción. Póngase de pie. Usted que a veces dice que Satanás es un invento occidental, que el Señor nunca te permita que se te presente, porque vas a tener ese día una experiencia fea, porque existe la mejor excusa, el mejor escenario de él, el enemigo del alma, es cuando el hombre dice, él no existe. Porque cuando un enemigo, cuando uno no cree en un enemigo, cuando uno cree que no existe ese enemigo puede andar contra nosotros a sus anchas panchas, libremente, porque nosotros le ignoramos. Cristo viene pronto. El día y la hora ni los santos ángeles en los cielos lo saben, sino solo el Padre en su sola potestad. Los días que vivimos, los tiempos que vivimos, nos hablan de corrupción y nos hablan de violencia. Hay que hacer un alto en el camino. Haz un alto en tu camino. Detente en tus locuras, en tu mal proceder, en tus malos pensamientos. Endereza el camino. Ven a la luz de Cristo y anda con Él por caminos de paz y de gozo. No es según tu idea, es según el parámetro divino.